Nunca me gustó ese lugar. Desde el primer día supe que había algo extraño en aquel internado. Las paredes olían a pintura fresca, pero el aire tenía ese hedor húmedo que no se va nunca, como si algo se estuviera pudriendo detrás del yeso. Tenía 15 años, y mis padres pensaron que allí aprendería disciplina, responsabilidad, que construiría un futuro. No obstante, ellos no tenían idea de lo que yo realmente iba a aprender. En una noche de viernes, los profesores se habían ido a una reunión y el celador dormía frente al televisor. Estábamos 5 en la habitación: Mike, John, Eric, Damián y yo. Damián fue quien trajo la tabla. Él decía que la había encontrado en un depósito del tercer piso, entre cajas llenas de libros viejos y polvo. Al reconocer lo que era, todos nos reímos. Nadie lo tomó en serio, pero Damián insistió: «Vamos a jugar. ¿O es que acaso tienen miedo?». No recuerdo cómo se dieron las cosas, pero 5 minutos después, estábamos sentados en el suelo, con la linterna alumbrando la madera amarillenta y con los dedos sobre un vaso colocado del revés. Las primeras preguntas fueron una broma. «¿Hay alguien aquí? ¿Nos puedes escuchar? ¿Eres un espíritu?». Claramente no pasó absolutamente nada. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los bombillos del corredor. Mike se apresuró a romper el silencio. «Si de verdad hay alguien, muéstranos una señal». Sin creer lo que veíamos, el vaso se movió. Muy poco, apenas 1 centímetro, pero definitivamente se movió. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Yo esperaba que alguno soltara una carcajada, pero no. Todos seguíamos quietos, mirando cómo el vaso se deslizaba otra vez. Esta vez, el vaso se posó lentamente sobre las letras, conformando la palabra «aquí». Nos miramos sin decir nada. En esta ocasión, el silencio lo rompió John, quien se levantó de golpe. «Ya, esto no tiene gracia», dijo, y lanzó la linterna sobre la cama. La luz rodó y se quedó apuntando hacia el armario. Por un segundo juraría haber visto una sombra ahí. No una figura entera, solo una forma oscura, como el borde de alguien de pie. Parpadeé, y la forma que creía haber visto ya no estaba. Rápidamente guardamos la tabla, y ninguno dijo ni una sola palabra más. Esa noche dormimos con la luz encendida, y estoy seguro de que ninguno de nosotros tuvo la menor intención de querer apagarla. Mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, irregulares, como si alguien caminara descalzo. Me levanté 2 veces a mirar, pero ya no había nadie. A la mañana siguiente, Mike no apareció en clase. Volvió más tarde, pálido y con ojeras profundas. De su boca no salió ni una sola palabra en todo el día. Sin embargo, ya de noche, cuando los demás dormían, se acercó y me habló en voz baja. «Anoche soñé contigo», me dijo. «Estabas en el baño, frente al espejo. Decías mi nombre, pero no eras realmente tú». No supe qué contestar. Pensé que estaba bromeando o que había tenido una pesadilla debido a la sugestión. Sin embargo, esa misma noche escuché lo que él describía. Escuché mi nombre siendo susurrado desde el baño compartido. Nuevamente me levanté. La puerta estaba entreabierta y el pasillo, como siempre, olía a humedad. «¿Mike?», llamé, pero solo me respondió el silencio. El grifo del lavamanos goteaba, y entre sus gotas, una voz repitió mi nombre. Definitivamente no era la de Mike. Esta voz sonaba más seca, más profunda. No quise investigar más, así que cerré la puerta y volví a mi cama sin mirar atrás. Al día siguiente, Mike volvió a faltar y se decía que tenía fiebre. Lo vi 2 días después. Él estaba distinto, más callado y más vacío. Cuando por fin nuestras miradas se cruzaron, con una voz cortada y herida me dijo: «Lo que hicimos era más que un simple juego». Le hice muchas preguntas. Necesitaba saber a qué se refería, pero él no quiso decir nada más a pesar de mi insistencia.
Pasaron unas semanas luego de eso. Damián empezó a tener pesadillas y gritaba dormido. Eric decía que veía sombras que cruzaban el techo cuando se quedaba solo. Yo intentaba concentrarme en las clases, pero el miedo me envolvía cada vez con mayor fuerza. Una tarde como cualquier otra, escuchamos durante el almuerzo a un profesor contando que el internado, muchos años atrás, había sido un convento y que el ala norte, donde dormíamos nosotros, había sufrido un incendio en el cual murieron varias personas, entre ellas monjas y niños. El corazón se me heló cuando recordé que Damián nos había mencionado haber encontrado la tabla en un depósito de ese mismo ala. No quise comentarles nada a mis amigos acerca de eso, aunque estoy seguro de que todos estaban sacando las mismas conclusiones que yo. El celador encontró a Damián deambulando por el pasillo con la ouija en las manos. Nos contaron que decía cosas que nadie entendía, así que sus padres decidieron ir a recogerlo al día siguiente. Yo pedí el traslado a otro colegio y afortunadamente mis padres aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Nunca les conté lo que pasó, ni siquiera cuando empecé a soñar con la habitación del internado, con la puerta del baño entreabierta y con una sombra detrás de ella. Pasaron los años y como remedio que todo lo cura, el tiempo se fue llevando lentamente mis pesadillas. Incluso llegué a pensar que todo se había solucionado. Hace unos meses me agregaron a un chat de exalumnos del internado, ya que estaban conmemorando los 10 años de la graduación del grupo en el que estuve. Entre los miembros del grupo pude encontrar a Mike. Me alegró encontrarlo, así que le escribí para saludarlo. Él me respondió rápido. ¿Aún tienes la tabla?, me preguntó. Su pregunta me extrañó, pero le respondí que no, que Damián se la había llevado. Mike tardó unos minutos en responder. Damián dice que la quemó, escribió, pero anoche la volví a ver, en mi cuarto. No le contesté, estaba paralizado. Habían pasado años desde que salí del convento, y habían pasado muchas noches desde el último pensamiento que tuve acerca de esa tabla. Después de lo que creo que fueron algunos minutos, cerré la conversación y apagué el teléfono. Esa noche, el insomnio me invadió nuevamente. He cambiado mi número y hace unas semanas me mudé. He tratado de cortar todos los lazos que me han atado con ese pasado. Sin embargo, a veces, cuando me encuentro solo y el silencio inunda mi habitación, todavía creo escuchar cómo alguien mueve un vaso sobre la mesa. Las historias acerca de las ouijas nunca fueron atractivas para mí. Siempre pensé que la gente exageraba o que eran simples coincidencias. Pero después de lo que he vivido, es imposible no tener dudas. Todo empezó cuando mi primo Andrés se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar antiguo, con techos altos, puertas de madera pesada y un ambiente consumido, como si su ciclo se hubiera acabado. Una tarde, Andrés me llamó para ayudarle a desempacar sus cosas. Luego de un par de horas en esa repetitiva y extenuante labor, entre las cajas encontramos algo que me llamó la atención. Era una libreta negra, vieja, con la tapa de cuero agrietado. ¿Esto es tuyo?, le pregunté. No, ni idea. Seguro la dejó el anterior inquilino, respondió encogiéndose de hombros. La curiosidad pudo más, así que la abrimos. Lo primero que vimos fueron nombres, decenas de nombres escritos, con una caligrafía torpe, acompañados de fechas. Algunas estaban tachadas y otras tenían símbolos que no entendimos. Andrés señaló con el dedo y me instó a mirar un detalle en específico. En la última hoja había un dibujo que parecía un tablero ouija. Tenía las letras, el sí y el no, marcados en tinta roja, y debajo había una frase escrita en mayúsculas.
Pregúntame por las que taché, decía. Nos miramos y soltamos una carcajada nerviosa. Obviamente pensamos que era una broma. Pero esa noche, cuando terminamos de ordenar, Andrés propuso algo estúpido: usar la libreta como si fuera una ouija. Dijo que solo era por curiosidad, mientras encendía una vela y apagaba las luces. Dibujamos un círculo con tiza en el piso, como lo había visto en una película, y pusimos una moneda sobre la libreta abierta. Yo estaba entre divertido y escéptico, pero igual seguí el juego. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Andrés. La moneda no se movió. Pasaron varios segundos y él insistió. ¿Alguien que quiera comunicarse con nosotros? En ese instante, la moneda se deslizó suavemente hacia una palabra escrita a mano en la esquina de la hoja. Sí, decía. Nos asustamos bastante. Yo traté de reír, pensando que Andrés la había movido, y cuestioné el movimiento. Él, con la voz más seria que le había escuchado en años, me juró que no la había movido. Preguntamos quién era, y la moneda marcó una letra M, luego una A, después una R. El nombre Marco había sido deletreado muy lentamente sobre esa libreta. ¿Marco? ¿Quién es Marco?, pregunté. La moneda se movió de nuevo, esta vez hacia una de las fechas escritas en la lista. Al lado, el nombre Marco estaba tachado con tinta. El aire se volvió pesado. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente del cuarto cambió por completo, y Andrés cerró la libreta de golpe, nervioso. Ambos coincidimos en que era suficiente, así que nos detuvimos. Era muy tarde, así que decidí quedarme con él. Apagamos la vela y nos fuimos a dormir. En la madrugada, me despertó un golpe seco. Parecía que venía del escritorio, así que me levanté, encendí la lámpara y encontré la libreta abierta otra vez, en la misma página, con la moneda encima del nombre Marco. Debía ser algún sonido involuntario, ya que Andrés también se despertó. Y cuando vio la libreta, se puso pálido. Con una voz muy preocupada, me preguntó por qué había vuelto a tocar esa cosa. A la mañana siguiente tratamos de olvidar el asunto. Salimos a trabajar y no mencionamos nada. Pero cuando regresamos, el apartamento estaba helado, las ventanas cerradas y el aire quieto. Sobre la mesa estaba la libreta, abierta con letras que no estaban antes. Andrés intentó quemarla, pero el fuego apenas la acarició antes de apagarse solo, como si el papel no quisiera arder. Las ventanas estaban cerradas. ¿Cómo era posible que se apagara el fuego? Andrés estaba muy asustado, así que me pidió que me quedara con él. Yo deseaba volver a mi hogar, pero no quería abandonarlo. Durante los siguientes días, la luz del pasillo parpadeaba siempre que pasábamos, y los objetos cambiaban de lugar. Y puedo jurar que cada mañana, al despertar, la libreta aparecía en un sitio distinto, abierta en una nueva página. Cansado de todo eso, decidí tomarla de nuevo, y fue ahí cuando encontré el nombre de mi primo escrito, y junto a él, la fecha del día siguiente. Él me culpó por ello. Estaba convencido de que yo me estaba burlando de él, pero yo sabía que no era así, que algo realmente no estaba bien. Esa noche no pude dormir, y estoy seguro que Andrés tampoco. Sobre las 3:17 de la mañana, escuché pasos en la cocina. Pensé que Andrés estaba tomando agua, pero cuando fui a buscarlo, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Me asomé al pasillo y lo vi parado frente al ascensor, inmóvil, con la libreta en las manos. «Andrés, ¿qué haces?», pregunté. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía los ojos en blanco, completamente fijos, y comenzó a murmurar algo en voz baja. Un sonido gutural que no parecía su voz. Intenté acercarme, pero de pronto dejó caer la libreta y se desmayó. Llamé a una ambulancia. Dijeron que había sufrido una especie de crisis, posiblemente un episodio epiléptico. Él no recordaba nada al despertar, pero en el hospital, mientras lo revisaban, me di cuenta de algo. En el dorso de su mano había una marca oscura, como una quemadura con forma de símbolo.
Era el mismo que habíamos visto junto a los nombres tachados. La libreta fue confiscada por la policía cuando encontraron restos de sangre en sus páginas. Dijeron que parecía muy vieja, quizá de los años 70, y que los nombres pertenecían a personas que habían vivido en ese mismo edificio. Algunos habían muerto en accidentes, otros simplemente desaparecieron. Andrés se mudó de ciudad semanas después. No volvió a hablar del tema, y a veces ni siquiera recuerda bien esos días. Sea lo que sea que ocurrió en esa casa, prefiero tratar de ignorarlo. Sin embargo, no consigo evitar preguntarme, ¿qué quería de Andrés? ¿A dónde lo llevaba? No me considero valiente. Simplemente siempre he preferido pensar que todo tiene una explicación lógica. Sin embargo, hay noches que cambian eso. Noches en las que el silencio parece observarte. Hace un tiempo volví a la vieja casa de mis abuelos. Ellos habían muerto hacía años, y la casa seguía igual que cuando la dejaron. Enorme, con techos altos, escaleras que crujían y un hedor a humedad. Mis padres querían venderla, pero yo me opuse. No quería que un desconocido tocara ese lugar lleno de recuerdos y de algo más. Mi primo me acompañó. Tenía mi misma edad y un sentido del humor algo macabro. Siempre le gustaron las historias paranormales, esas que lees en foros o ves en videos mal grabados a medianoche. Al rato de llegar, subimos al desván, el lugar más viejo y polvoriento de toda la casa. Había cajas rotas, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y una sola bombilla que titilaba como si respirara. El ambiente debió motivar a que mi primo me mostrara por qué realmente me había acompañado. Sacó de su maleta una tabla Ouija. Decía que era original, de los años 70, hecha de madera oscura. Yo me reí, pero cuando la tuve en mis manos, sentí algo extraño. No frío, no miedo, solo un leve rechazo, como si algo dentro de mí no quisiera tocarla. Logró convencerme, así que esperamos a que anocheciera. Encendimos una vela sobre una caja, apagamos la bombilla y nos sentamos frente al tablero. El aire en el desván se volvió más espeso, más pesado. No había viento, pero las sombras de la vela parecían moverse a su antojo. Él colocó sus dedos sobre el vaso y me miró con esa sonrisa nerviosa de quien espera un susto. «Solo hazlo por diversión», me dijo. Yo suspiré y apoyé mis dedos también. La primera pregunta fue la de siempre. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Nada nos respondió, pero un crujido que venía del techo nos quitó la poca calma. El vaso no se movía, así que mi primo continuó preguntando. Yo me levanté. El crujido era cada vez más fuerte, tanto que ya no podía ignorarlo. Revisé por todos lados, pero no encontré nada. Ningún animal, ninguna teja rota o alguna otra cosa que pudiera causar el ruido. Regresé con él y me recibió con algo que me dejó frío. Juraba que el vaso se había movido y que había deletreado el nombre Elías. Ese nombre me sonó familiar, pero tardé unos segundos en recordarlo. Mi abuela tenía un hermano que murió cuando era niño. Él se llamaba Elías. Cada vez que alguien lo mencionaba, mi abuela cambiaba de tema o decía que fue el resultado de una fiebre mal cuidada. Mi primo sonrió, tratando de romper la tensión. «Debe ser una coincidencia», murmuró. En ese momento, el aire se volvió más frío y la llama de la vela tembló como si respirara. De pronto, un golpe sordo retumbó encima de nosotros, como si alguien hubiera dejado caer algo grande justo sobre nuestras cabezas. Nos levantamos sobresaltados. «No hay nada arriba. Ya lo revisé con cuidado», respondí con convicción, pero dudando de mí mismo. El silencio volvió. Solo se escuchaba nuestro propio pulso. Mi primo, temblando, quiso reírse otra vez, pero no pudo. Tomó la vela para iluminar mejor el techo
y en ese instante, la llama se apagó. En la penumbra, sentí que algo pasaba a mi lado. No era algo tangible, era algo etéreo. Bajamos las escaleras casi tropezando, tan rápido que no encendimos luces y no hablamos. La ouija quedó ahí, abandonada en la mitad de la penumbra. Al día siguiente, cuando el sol ya entraba por las ventanas, decidí subir a buscarla. No quería dejarla allí. Algo en mí me decía que debía deshacerme de ella. Al abrir la puerta del desván, el aire olía diferente, como a madera quemada. La vela, la misma que se había apagado la noche anterior, estaba encendida. Y el vaso no estaba sobre la tabla. El polvo del piso tenía marcas. Eran letras torcidas, dibujadas con un dedo. Me pareció leer algo que decía: «No juegues conmigo». Bajé corriendo y sin pensarlo. Metí el tablero y el vaso en una caja. Los envolví en trapos viejos y los llevé al río que pasaba detrás de la casa. Los lancé al agua y los vi hundirse lentamente hasta desaparecer entre la corriente. Esa noche dormí en el sofá y con la televisión encendida. Pasaron los días y nada pasó, o eso quise creer. Mi primo se fue y la casa quedó en silencio otra vez. Y fue entonces cuando empezó lo peor. Empecé a escuchar crujidos en el techo. Eran lentos y constantes. Parecían pasos pequeños que daban vueltas, una y otra vez, sobre el mismo punto. Intenté convencerme de que eran animales, pero sabía perfectamente que no era así. Una noche, los pasos se detuvieron justo encima de mi cama. Y entonces, una gota cayó sobre mi rostro. Quería que fuera agua, pero cuando encendí la linterna, vi que era una mancha oscura, espesa, que pasaba entre las grietas del techo. Muchas personas revisaron el techo de esa casa, pero nadie pudo encontrar el origen de esa sustancia que tanto me inquietó. No pude tolerarlo más, así que tuve que acceder a la decisión de vender la casa, como lo sugerían mis padres. Ellos decían no creer lo que yo les contaba, pero algo en su actitud hacia esa casa no es normal. Pareciera que supieran lo que ocurre y quisieran mantenerme a mí a salvo de lo que mi primo y yo despertamos con la ouija.